Pues hoy vamos a abordar un tema que tiene que ver con la generación actual que nos está tocando vivir. Hay una advertencia que el apóstol Pablo le hace a Timoteo acerca de que en los postreros días vendrían tiempos peligrosos. Y la pregunta aquí que surge cuando hay esta advertencia es: ¿por qué tendrían que ser peligrosos si quien está escribiendo lo está haciendo desde una mazmorra romana? Es decir, ¿qué mayor peligro pudiera encontrar el apóstol Pablo cuando le escribe en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 1 en adelante? Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 en adelante. La segunda carta de Pablo a Timoteo es la última carta apostólica que se tiene de parte del apóstol Pablo. Y dice el capítulo 3, también debes saber esto. Le está escribiendo a alguien muy querido, a alguien muy amado. Y le está diciendo, debes saber esto no puedes ignorarlo. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Lo está diciendo alguien que ya está encerrado, y eso debería de decirnos algo. ¿Qué puede ser peor que estar encerrado en una mazmorra y que él, desde una mazmorra romana, ahí con sus pies atados al cepo, dice, vendrán tiempos peligrosos? ¿Por qué tendríamos que sonar tan importante esta advertencia? Porque lo está diciendo alguien que desde la cárcel ya tiene una sentencia de muerte por ser cristiano, que ya tiene un estado de sentencia romana, le van a cortar la cabeza dentro de algún tiempo más adelante, y le está diciendo, van a venir tiempos peligrosos. Así que los tiempos peligrosos que está viendo Pablo no tienen que ver directamente con una persecución, sino con un ambiente social muy propenso a ciertas conductas que pueden ser altamente peligrosas o altamente contagiosas. Fíjense lo que dice. Versículo 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y este es el grave riesgo que aborda Pablo, que tendrán apariencia de piedad. ¿Cuál es el riesgo que ve Pablo por encima de sus cadenas en la prisión romana? Que viene un ambiente cargado de todas estas conductas, pero que tienen la apariencia de ser buenas personas, o de ser creyentes, o de ser personas que tienen la misma fe que nosotros. Esto es lo altamente riesgoso. Lo riesgoso va más allá de que te persigan por causa de la fe, sino que te influyan estas conductas con tanta facilidad que puedas decir, pues es normal. Y normalicemos conductas que la Biblia reprueba de manera tajante. ¿Sí? Porque en todos lados podemos decir, pues alguien que sea amador de sí mismo, no, pues ¿cuántas personas no conocemos que priorizan sus propios intereses por encima de cualquier otra persona? Así que un amador de sí mismo siempre han existido. Sí, pero que este amador de sí mismo se encuentre en la iglesia o se encuentre en una congregación y aparente piedad, eso es distinto, es algo preocupante. Porque es alguien que puede decirse creyente mientras se está amando a sí mismo. Y esa conducta podemos normalizarla dentro de una congregación de creyentes, de cristianos. Y la Biblia me dice, estos son tiempos peligrosos. Esto sí es altamente nocivo. Que estas conductas se normalicen dentro de una comunidad no debe de ser algo que valga la pena. Es peligroso. Es lo que nos está diciendo Pablo. Estas conductas, esta manera de ser, no debemos de normalizarla. Tenemos que rechazarla.
tenemos que señalarla, tenemos que advertirla. Lo mismo que está haciendo el apóstol Pablo, decir, esta conducta, estas características de personas no deben de verse como normales, son peligrosas, son tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Así que un poco de amor a sí mismo de cualquier persona va a resultar en que todo el mundo diga, pues si el hermanito tal lo hace, la hermanita tal lo hace, ¿por qué yo no? Entonces quiere decir que es permitido. Y entonces un poco de levadura de este tipo de conductas se convierte en algo altamente peligroso. Y esto es importante que lo podamos entender, porque en los últimos tiempos la característica principal de las sociedades sería el amor a los deleites más que de Dios. ¿Sí? El colocar los deleites, las pasiones, los deseos, las metas al mismo nivel que a Dios es peligroso. Por eso el apóstol Pablo te está diciendo a Timoteo, que es un pastor cristiano, ten cuidado. Ten presente que estos tiempos serían peligrosos porque estas conductas estarán presentes en personas que supuestamente son piadosas. Entonces hay que tener mucha precaución de no imitar estas conductas, no importa de quién se trate. ¿Sí? No trates de decir en tu mente, pues si fulano de tal se conduce de tal manera, yo también. Si fulana de tal lo hace, ¿por qué yo no? No seamos imitadores de esta conducta, de esta aparente piedad, ¿sí? Sino que seamos imitadores de Cristo, que seamos imitadores de Jesús, no de estas personas que van a aparentar ser piadosas, ¿sí? La última generación tendría algunas características muy particulares, muy semejantes, y por eso es peligroso. Porque aquí nos señala amadores de los deleites más que de Dios. O sea, no que nieguen a Dios, sino que sus prioridades es lo que a mí me cause placer, lo que a mí me guste, lo que a mí me convenga, lo que yo considere correcto. O sea, prefieren lo personal a Dios mismo. Por eso es importante decir, aguas con todas estas conductas, no se deben de imitar, no podemos normalizarlas, no podemos decir, todo mundo lo hace. Es que justamente esa es la advertencia de la que tenemos que tomar nota. Que todo mundo lo haga no significa que sea correcto. Pero ¿a poco Dios va a mandar al infierno a todos aquellos que tienen esta conducta? Sí, sí lo va a hacer. Porque tenemos suficiente luz en Cristo y suficiente luz a través de las Escrituras como para alejarnos de esta conducta. No podemos normalizarla, ¿de acuerdo? Dice, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, Apocalipsis, capítulo 21, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Está viendo el apóstol Juan y está viendo una imagen de algo nuevo. Vi cielo nuevo y tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Es una nueva creación lo que Dios está estableciendo aquí. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender desde el cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. En esta nueva creación, ya no va a ser el Dios que no vemos. Ya no va a ser ese Dios que no vamos a poder saber dónde está. En esta nueva creación de Dios, ya los primeros cielos que vemos actualmente, la primera tierra, habrán pasado, ya el mar no va a existir, pero sí habrá una nueva creación, habrá cielos nuevos y tierra nueva, donde ya estos cuerpos, estos organismos no van a depender del mar o del agua, porque ya no va a haber mar, ya van a depender específicamente de la presencia de Dios. Por eso dice la Escritura que Dios mismo estará con ellos. Él será Dios, nosotros seremos su pueblo y Él será nuestro Dios. Continúa diciendo la Escritura, versículo 4,
enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Todo el sufrimiento, los pretextos que, por ejemplo, mucha gente hoy pone de, bueno, si Dios es bueno, ¿por qué hay sufrimiento? ¿Y por qué hay que sufrir? Y etcétera, etcétera. No se vale llorar. A ver, tranquilos. Habrá un momento de consuelo. No es que todo el tiempo de nuestra vida tendremos que estar padeciendo, porque ya somos personas eternas. Al nacer ya somos personas que, aunque muramos físicamente, tendremos un destino eterno, ¿sí? Así que Dios va a enjugar toda lágrima de ellos y ya no habrá muerte. Ese miedo que la gente le tiene a morir, ese miedo que la gente le tiene a que alguien se le muera o él mismo fallecer, ya no va a existir. En estos cielos nuevos, en esta tierra nueva, ya no lo va a haber. Continúa diciendo la Escritura, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Sí, este dolor, este sufrimiento, estas cosas van a pasar, no son perpetuas, no son permanentes. ¿Sí? Todo esto va a pasar. Y en el momento en que pase, se terminó. Ya no habrá más llanto, ya no habrá más lloro, ya no habrá más lamento, ya no vamos a tener que estar sufriendo, se habrá terminado. Por eso es tan importante entender que la fe en Jesús no solamente es una fe presente, es una fe para el futuro. Es saber que esta es la esperanza que tenemos por la cual vino Cristo a morir por causa de nuestros pecados. ¿Sí? Continúa diciendo la Escritura. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente del agua, de la fuente de agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Qué hermoso va a ser ese momento. Y Dios, por medio de Cristo, nos ha concedido la oportunidad de llegar a ese momento, de llegar a ese punto. Versículo 8, pero hay cierta característica, cierto tipo de carácter que la Escritura marca que le va a imposibilitar estar para ese día, ¿sí? Pero los cobardes e incrédulos son los dos pecados iniciales que la generación que habrá de ver cómo esto suceda va a ver y va a decir, yo fui incrédulo. Yo fui alguien que no tuve fe, que fui un cobarde, no me atreví a tomar decisiones. Me dio más preocupación la opinión de la familia, de mis padres, de mis hijos, de mi esposo, de mi esposa. Me preocupó más esto de la tierra que estar para ese día y que Dios me diga, tú eres mi hijo. Tú eres mi hijo por haber creído en Cristo. Es decir, vemos un contraste entre los que van a llegar y van a decir, somos pueblo de Dios, y que Dios habite en medio de ellos, en contraste con los cobardes e incrédulos. Son los dos principales pecados por los cuales la gente no va a llegar a disfrutar de que Dios enjuague toda su lágrima, a ser consolados, a que se vaya la muerte y ya no sufran más. La vida que vemos aquí que describe el libro de Apocalipsis en sus primeros versículos del capítulo 21, es la vida a la que no van a llegar los que sean cobardes e incrédulos. Son los dos pecados con los que inicia esta lista. La cobardía es tener miedo del qué dirán, tener miedo del no atreverme a cambiar, de no querer hacer algo que pueda ofender a mis seres amados. Los cobardes e incrédulos. ¿Por qué razón alguien no toma decisiones para seguir a Cristo? Por incredulidad. Al no creer realmente en esto, dices, bueno, pues medio cambio, ¿no? A ver si es chicle y pega, a ver si se puede, medio hago las cosas, a ver si se dan. No, amado, o somos valientes y creyentes, o somos cobardes
e incrédulos. ¿Sí? Así que la generación que estamos viviendo es una generación que puede catalogarse como cobardía e incredulidad, sus pecados principales. Además de el amor a los placeres. Pero es que me van a pedir que cambie tal cosa. Pero es que va a ser muy diferente mi vida como yo la venía planteando. Sí, yo no quiero. Está bien, estás en tu derecho. Pero los cobardes e incrédulos, aquí también dice los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así que, amados, tengamos presente que estos son los dos destinos que vamos a enfrentar. Estos son los dos destinos. Estos son los dos lugares, un lugar donde esté Dios, donde el tabernáculo habite entre nosotros, donde su presencia esté entre nosotros, donde no habrá llanto, no habrá tristeza, no habrá angustia, nuestras lágrimas y del sufrimiento serán quitados, o seremos de este otro grupo de cobardes e incrédulos, de abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, tendrán su parte en el lago que arde en fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esos son los dos destinos. ¿Sí? Juan está viendo estas dos advertencias. Así que la cobardía y la incredulidad pueden generarnos no llegar a este estado de gracia y de amor de Dios, donde nos pueda decir, tú eres mi hijo. ¿Sí? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con este ciclo de la familia que estamos viendo? Bueno, dentro de la particular generación que nos ha tocado vivir, a la gente le da miedo cambiar, a la gente le da miedo convertirse a Dios. Convertirse en serio, no en serie, en serio, convertirse a Dios. ¿Por qué razón? Porque la sociedad está muy cómoda. ¿Sí? Dice la Escritura que la fornicación, el licor o el vino, el alcohol y el mosto quitan el juicio. Y esta generación se caracteriza por un libertinaje en lo sexual, una entrega al alcoholismo, una entrega a los placeres, de tal manera que opaca la reflexión interna, que opaca el poder decidir hacia dónde quiero dirigir mis caminos, hacia este lugar del cielo o hacia el lago que arde en fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahora, nuestra generación tiene que tomar estas decisiones. Cada uno de nosotros debe tomar una decisión al respecto. Y la decisión que tomemos acerca de dónde queremos pasar la eternidad va a afectarnos en todos los sentidos de nuestra vida, en lo laboral, en lo familiar, en lo económico, en todos los sentidos de nuestra vida. Toda nuestra vida va a ser tocada por nuestra decisión de en dónde queremos pasar la eternidad. Así que si aún no tienes hijos, tus hijos van a ser afectados por la decisión que tomes el día de hoy acerca de dónde pasar la eternidad. Si ya tienes hijos, tu familia va a ser afectada por tu decisión de en dónde quieres pasar la eternidad. Porque para llegar a este lugar es necesario caminar por el camino de Cristo o seguir la corriente de este mundo. ¿Sí me doy a entender? Son los dos destinos. Y lo que hagamos como padres, lo que hagamos como tíos, como alguien que puede estar en autoridad para con sus seres amados, alguien que puede ser líder para con sus seres amados, lo que hagamos requiere de valentía y de creer que este es nuestro destino, que eso es lo que queremos realmente. ¿Sí? Porque si en verdad no queremos el cielo, si en verdad no queremos seguir a Dios, estamos en nuestro derecho, pero estos son los dos destinos que existen. No hay medias tintas, no existe el purgatorio, no existe un lugar intermedio desde donde puedas brincar y decir, pues de ahí brinco, total paso unos añitos ahí y ya después me paso al cielo. No lo hay, no existe, en la Biblia no hay ningún término medio. O somos o no somos, o queremos caminar en Cristo o caminamos sin Cristo. ¿Sí? Por eso es tan peligroso de aquellas personas que dicen, bueno, pues medio la voy llevando, tengo apariencia de piedad, porque tratan o buscan las dos cosas, ¿no? Quieren buscar o encontrar la parte de este mundo que dice, pues más o menos la voy llevando, o no quiero esta parte del mundo, ¿sí?
son decisiones que cada uno de nosotros va tomando en función del destino que queremos en la eternidad, ¿sí? Así que cuando pienses en decir, ¿en dónde quiero pasar mi eternidad? Tengo que tomar una decisión. Voy a irme a leer qué dice Apocalipsis capítulo 21, de los primeros versículos, para ver en dónde quiero pasar el resto de mi vida. Sí, me voy a entender. Es definir y decidir dónde quiero estar. Ahora, la sociedad en la que vivimos es una sociedad bien a modo, que busca satisfacer todos los criterios o todas las pasiones que pueda tener el ser humano, ¿sí? Dice la Escritura, por ejemplo, en Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, versículos 35 en adelante. Está hablando el Señor Jesús y dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. No sabemos cuándo llegará ese momento. Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Lo que hace Jesús es enfocarnos en cierto estilo de vida que se vivía pre al diluvio, ¿sí? Y entonces, si nos vamos a ver cómo era el estilo de vida que definía a las sociedades antes del diluvio, dice la Escritura, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo. ¿Tiene algo de malo comer? Pregunto yo. No, todos necesitamos comer. Jesús mismo comía. Jesús mismo tenía necesidad de tomar agua, de tomar líquido, ¿sí? Comía y bebía. Eso no es lo malo. Lo malo es cuando esa es tu prioridad. Para lo que vives es nada más para ver qué como, qué tengo que llevarme a la boca, mis deseos, mis placeres, lo que deseo en cada momento y en cada circunstancia de mi vida. El problema no es que comas. El problema no es pecado comer. El problema es cuando todo tu esfuerzo, toda tu concentración, todos tus anhelos, todas tus metas, en lo único que tienen como objetivo es en disfrutar de la vida. Eso es lo único en lo que se está pensando. ¿Y tiene eso algo de malo? La respuesta es, si no crees que hay una eternidad, sí, tienes un problema, porque tú estás pensando que todo se termina aquí en la tierra, que todo concluye con el último suspiro que des. Y no es así, amado. No es así. Todo lo que nosotros vivimos en este punto va a afectar nuestra eternidad. Así que lo que hagamos hoy en día tiene efectos en dónde queremos pasar nuestra eternidad. Y no porque por nuestras obras vayamos a ese lugar, no tiene que ver con eso, sino porque no creemos en Jesús. El pecado principal de este mundo, de la humanidad, no es todas las cosas malas que puede hacer el ser humano como consecuencia de no creer en Jesús, sino más bien su principal maldad es que Jesús vino, el Rey de Reyes vino, y la gente elige no creer en Él, elige no seguirlo a Él, ¿sí? Por eso dice la Escritura que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿De qué pecado está hablando? De pecado por cuanto no han creído en mí. Todo lo demás es consecuencia de no tener fe, de no creer en Jesús. Por eso dice que los cobardes e incrédulos son los primeritos en que van a ser echados en el lago de fuego. ¿Sí lo vamos entendiendo, amados? Porque finalmente el no creer en Jesús trae como consecuencia, bueno, si no creo en una eternidad, entonces sí, vivo mi vida como si este fuera lo último que me queda. Como si este mundo fuera por lo único que vale la pena luchar, ¿sí? Pero los cobardes e incrédulos no van a heredar el reino de los cielos. Así que vivir la vida que hoy nos está tocando, como si no existiera la palabra de Cristo, ni Jesús hubiera venido, probablemente diría cualquiera, pues
ahí lo tienes. Por esa razón no me preocupo de lo futuro, me preocupo del presente y listo. Sí, nada más que cada uno de nosotros tiene ya un destino eterno al cual van a terminar acudiendo cada uno. ¿Sí? Por eso dice la Escritura, pero como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, concentrados sus esfuerzos, casándose y dándose en casamiento. Es decir, las relaciones matrimoniales, las relaciones interpersonales se rompían con la mayor de las sencilleces. Se casaban y se daban en casamiento como si no pasara absolutamente nada. Eso es lo que nos está diciendo. Las relaciones familiares, que deberían de ser firmes, estables, y que tendrían que tener un destino de fortalecer al marido, a la esposa, a los hijos, no existen en ese ambiente. En el ambiente de Noé, cada quien jalaba como le viniera en gana. No había un compromiso familiar de tal proporción que dijera, me mantengo y hasta el final. No lo había. Simple y sencillamente, cada uno se casaba y se daba en casamiento, andaba de aquí para allá, como hoy en día sucede. ¿Sí? Hoy en día no hay esta seriedad. Hoy en día no hay este formalismo, no le dan importancia al elegir casarse y llevar su matrimonio hasta el final. No lo hay. En aquella época tampoco lo había. Por eso se casaban y se daban en casamiento. Se divorciaban, y iban con otro y con otro y con otro y así. Esa era la vida de la sociedad antes del diluvio. Así que la invitación que Dios nos hace es, ¿observas ese tipo de sociedad? Pues es la que estamos viendo hoy en día. Sí. Por eso dice, se daban, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron. No tiene nada de malo buscar casarse. Pero cuando no entiendes por qué te casas, cuál es tu objetivo al contraer matrimonio, entonces no vas a poder aspirar a buscar un destino eterno al lado de Dios. ¿Sí? Porque el matrimonio tiene ese propósito. Por eso en los días de Noé no era tan inusual, porque solo tenía una esposa. Y enseñó a sus hijos a que solo tuvieran una esposa. Mientras que todos los demás se casaban y se daban en casamiento como si fueran chilaquiles, no era de una sola mujer. Y enseñó a sus hijos a que fueran de una sola mujer. Y por eso solo entraron 8 en el arca. No entraron sus hijos y sus esposas, en plural, no. Su esposa y la esposa de cada uno de sus hijos. Es decir, no había en la mente de Noé este tipo de permisividad. ¿Sí? De decir, ay, ¿qué tiene de malo? Está bien. Si es lo que quieres pensar. La Biblia a mí me enseña a pensar hasta morir. Así es el matrimonio. Hasta peinar canas. Hasta que moramos los dos o cualquiera de los dos nos moramos. Pero es en ese momento en el cual puede una persona decir, cumplí con mi pacto. En los días de Noé no había esta seriedad, no había esta seguridad siquiera. ¿Sí? Por eso es importante comprender que este ambiente que estamos viviendo no es un ambiente que facilite las cosas para el compromiso, para la seriedad, para darle integridad y vida a cada persona que elige tener una familia. ¿Sí? Continúa diciendo la Escritura, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Habrá un entendido y uno que no entienda. Así de sencillo. Y cada uno estará haciendo las mismas cosas. Fíjense lo que dice. Entonces estarán 2 en el campo, ahí, haciendo su trabajo, en la labor diaria. Estarán en el campo. Uno será tomado y el otro será dejado. Uno sí entendió, el otro no, pero estaban chambeando los dos. ¿Qué es lo que hacía diferente a uno y a otro? Que uno sí estaba consciente y sí estaba haciendo su trabajo con la conciencia de saber que Jesús vendría y de que no era tiempo para estarse dedicando a los placeres y estar, no, sino que tiene un destino eterno. ¿Sí? Así que estaban los dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Y aunque los dos estuvieran así pegaditos el uno al otro, uno será tomado y otro será dejado, porque los dos tuvieron la oportunidad y solo uno entendió. ¿Sí? Continúa diciendo la Biblia.
2 mujeres estarán moliendo en un molino, tendrán sus actividades, estaban desempeñando sus actividades. Una será dejada y la otra será tomada. Aquí vemos cómo Dios establece que el varón está chambeando en el campo y está haciendo lo que tiene que hacer, y uno será dejado y el otro será llevado. Y de igual manera la mujer está haciendo sus actividades, una será tomada y la otra será dejada. ¿Por qué? Porque no quisieron creer en Jesús, porque la incredulidad estuvo en sus corazones. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Así que estamos viviendo en este ambiente. Estamos viviendo en un ambiente en el cual estas características están presentes en la sociedad. ¿Sí? Una de las cosas que muchas veces se usa como pretexto, es decir, pues es que así me enseñaron desde chiquito, es que, bueno, pues así me acostumbraron, y peor aún, hoy en día hay una superstición de decir, pues sí, es que como mi abuelo fue brujo, pues por eso yo también le hago la hechicería. Bueno, pues como mi bisabuelo le gustaba los alcoholes, pues por eso también me lo heredó, como si se pudiera pasar de un individuo a otro la conducta moral, ¿verdad? Es decir, hay esta idea de aventar la responsabilidad de lo que somos a nuestros antepasados. A ver, la maldad se aprende, se enseña, pero no se nace con ella. ¿Sí? Fíjense lo que dice Éxodo capítulo 20, por favor. Éxodo capítulo 20 a partir del versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. 2 clases de grupo de personas. Uno es que enseña maldad. La palabra visitar no significa que, bueno, voy a ir a visitar y voy a estar espiando. No, Dios está presente cuando cada ser humano comete un acto de maldad. ¿Sí? Cuando hay adulterios, cuando hay hurtos, cuando hay deslealtades, está presente. Aunque el ser humano crea que nadie lo vio, está presente Dios ahí. ¿Sí? Así que veamos esto como que Dios sí está mirando lo que otros no ven. Lo que otros no saben, Dios sí lo sabe. Dice aquí la Escritura, no te inclinarás ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad. ¿Qué es maldad? Tomar malas decisiones, ir en contra de Dios. Dios mira, Dios está pendiente de la maldad de los padres sobre los hijos. De los padres, de la maldad que los padres tienen y que a su vez enseñan a sus hijos. No dice que nacen, sino que sobre sus hijos. ¿Por qué? Porque se educa, se toman las malas conductas, se enseñan. Y por eso decimos, bueno, es que su papá era alcohólico, pues por eso también sus hijos salieron así. Es lo que normalmente decimos en México, ¿no? Salieron así. No salieron, les enseñamos así, que es muy distinto. Y hay que aprender a hacernos responsables. Les enseñamos a que decir groserías era lo normal. Y cuando se lo dicen a papá o mamá, explotan. Pero si tú se las celebrabas cuando era chiquito, mira nada más, ya dijo su primera palabrota. Mira, ya hizo el dedo así. Y empieza la gente a darle sentido y a reírse, y después cuando se regresa, porque ya creció, entonces dicen, no, es que es mal educado. ¿Sí? ¿Quién le educó? ¿Quién se reía y quién le decía, a ver, vuélvelo a hacer, hijo, vuélvelo a hacer? Y cuando se regresa, esa mala
mala conducta, entonces dices, ah, caray, no era así, no, es que nunca fue así. Y aprender a hacerse responsable como padres es sumamente importante. Los hijos no nacen siendo malvados. Los hijos se hacen malvados porque ven a los padres serlo. ¿Sí? Porque así como el hijo puede echar una mentira, también puede decir elegir no mentir. Pero si ven a papá y a mamá diciendo mentiras fácilmente, pues no es de esperar que el hijo no lo decida hacer, ¿verdad? Así que no se trata de una maldición en términos de transmisión, pues es que yo soy malo y tú vas a ser malo y mi nieto va a ser malo. No, sino que Dios mira a la maldad de los padres sobre los hijos. Se da cuenta cómo el padre o la madre no quieren hacerse responsables de sus hijos. Y prefieren que se haga responsable de la televisión, los videojuegos, esto o aquello, la escuela, otras cosas, pero no se hacen responsables al 100% de sus propios hijos. ¿Sí? Así que Dios sí mira cómo actuamos con nuestros hijos. Sí ve cómo influimos en nuestro entorno. Sí sabe, si en el trabajo, por poner un ejemplo, nos reímos de los albures. Sí lo ve. De las cosas en doble sentido, sí las ve. Sí está consciente de ello. Y la gente se da cuenta si nos reímos también, si somos participantes de ello o no. ¿Sí? Y eso influye necesariamente en la opinión de la gente a nuestro alrededor. Así que es mejor que te digan santurrón y un montón de apodos más por el hecho de no participar, a que seas parte de la oscuridad de este mundo. ¿Sí me doy a entender? Es importante entender esto. Hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Un cristiano aborrece a Dios? En teoría no. Así que un cristiano no puede estar en este contexto de conducta, porque se entiende que ya no vive aborreciendo a Dios. Que un día sí, vivíamos así, sí, pero por eso es el perdón. Por eso leíamos en el Salmo 32, bienaventurado el varón a quien Dios le perdona sus pecados. ¿Sí? ¿Qué más nos dice la Escritura? Fíjense lo que dice Malaquías capítulo 4, el último libro de la Biblia, del Antiguo Testamento, Malaquías, capítulo 4, versículos 4 al 6. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Esto que acabamos de leer en Éxodo 20 es lo mismo que les está diciendo, acuérdate de esto, acuérdate de esto. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Una familia puede ser maldecida, sí, puede ser maldecida. ¿Por qué razón? Porque los padres no están vueltos a los hijos. Porque los padres no están queriendo asumir la responsabilidad de sus hijos. No piden perdón a Dios, no piden sabiduría a Dios. No están involucrados en la crianza, en la educación de los hijos. No están metidos en ello. Quieren formar parte del mundo, pero no quieren formar parte de la educación de los hijos. Así que hay una maldición, por supuesto que sí. El ignorar lo que acabamos de leer en Éxodo 20 tiene consecuencias. Y las consecuencias no son para nada agradables. Y duelen. Pero tenemos dos opciones. O nos hacemos responsables y elegimos cambiar y caminar al lado de Dios y de sus palabras, o elegimos vivir como el mundo actualmente lo ha definido. ¿Sí? Continúa diciendo la Escritura, Proverbios capítulo 1,
versículo 1 al 7. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué tengo que hacer para empezar a cambiar? Para volverme a Dios, para considerar a Dios. Proverbios capítulo 1, versículo 7, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría. Es decir, el primer peldaño con lo que hay que iniciar tiene que ver con mi postura ante Dios. ¿Le voy a creer a Dios o no le voy a creer? ¿Voy a considerar sus palabras o no las voy a considerar? El primer peldaño es, ¿elijo o no elijo creer en las palabras de Dios? ¿Le creo o no le creo a Dios? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. No, ¿qué me va a estar diciendo ese libro de no sé cuántos siglos? A ver, este libro de hace cuántos siglos tiene un montonal de verdades que te ayudarían mucho para evitar esa crisis con tus hijos que tienes, o con matrimonial, o en el trabajo, etcétera. Te vendría muy bien considerar y escuchar la opinión de Dios, en lugar de seguir escuchando la opinión de un montón de gente que ha fracasado en todos sus intentos. ¿Sí? Te vendría muy bien contemplar a Dios en lugar de contemplar lo que la divorciada tiene que opinar acerca de la vida matrimonial. Te vendría muy bien qué es lo que Dios tiene que opinar acerca de la conducta, en lugar de estar escuchando a personas a las que no les interesa tu conducta, que simplemente quieren vivir la vida loca. Sí. Mucho bien nos haría considerar este primer peldaño y decir, ¿qué tiene que decir Dios? A ver, quiero hacer esto, ¿qué tiene que decir Dios? Quiero hacer aquello, ¿qué tiene que opinar Dios? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, es decir, ¿qué Dios opina acerca de esto? ¿Qué es lo que Él tiene que decir? La mayoría de la gente vive con Dios nada más para los domingos, ¿no? O algún otro día entre semana. Pero no vive considerando a Dios en toda su manera de vivir. No considera a Dios en por qué voy a tomar tal o cual decisión. ¿Por qué voy a hacer esto? ¿Por qué voy a hacer aquello? Voy a tomar en cuenta a Dios para esto, para aquello. Así es aquel que toma en serio la sabiduría de Dios. Y eso aplica en el ámbito familiar también. Proverbios capítulo 22, este mismo libro, unos capítulos más adelante. Versículo 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruir quiere decir involúcrate en su educación. No se la dejes al abuelito, no se la dejes a la abuelita, que pueden tener un corazón tan bueno, pero lo que necesita el hijo, lo que necesita el pequeño es instrucción. Y la instrucción proviene de su primera relación familiar, que son los padres. ¿Sí? Si tú instruyes al niño en su camino, cuando fuere viejo, no se apartará de él. Sí va a tener su momento de locura y de rebeldía y yo quiero hacer de mi vida lo que yo quiera, va a tener su momento, pero no va a prevalecer en ese momento el resto de su vida. Va a tender a regresar, a retomar las cosas, porque si se instruye bien al niño, la inercia es que después pueda volver más fácilmente a un camino de rectitud. ¿Sí? Instruye al niño en su camino. No, pero pues ya está ya grande mi hijo. A ver, instruye. Tú mantén esta vida de instrucción. Cada oportunidad que tengas, aunque te tilden de loco, haz todo el bien que te venga a la mano a hacer. Y si parte de esa locura es darles instrucciones, no importa.
Mejor es ser de aquellos que son valientes y creyentes que de los cobardes e incrédulos. ¿Sí? ¿Qué más nos dice la Biblia? Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Deuteronomio capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 4, por favor. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Lo primero que nos dice es, estarán en tu corazón. O sea, no nada más se trata de decir, se lo voy a decir a mi hijo para que entienda. Le voy a poner el videíto para que entienda. No, primero tienes que entenderlo tú. Tienen que estar sobre tu corazón primeramente. Tú tienes que admitir la responsabilidad de involucrarte. Primero eres tú. Tienes que pensar, tienes que analizar, bueno, ¿cómo es el carácter de mi hijo? Porque cada hijo es distinto en su carácter y puede salir uno muy bravo y otro muy tranquilo. Tienes que primero poner en tu corazón las palabras de Dios para poder saber cómo atender las necesidades de cada uno de ellos. ¿Sí? Así que se necesita primero ponerlos en nuestro corazón. Ser creyente en Dios. ¿Sí lo entendemos? O sea, creer en Dios. Ya después se trata de enseñarlo. Pero inicialmente tienes que ponerlo en tu corazón. Y estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Ay, ya me fastidiaron. Ay, papá, ya déjame en paz con esto. Y las repetirás a tus hijos. Y sí, será necesario tener esta realidad en nuestra mente. No les vamos a caer bien, pero a ver, amados, no estamos para caerle bien a nuestros hijos, ¿eh? No somos aquellos padres populares que van a decir, ay, mi papá es bien amigo mío. Sí, puedo hacer lo que yo quiera y ni mi cuenta se va a dar. No, es necesario poner estas palabras de Dios en nuestro corazón y después estar machacando, estar dándole y dándole y dándole. Ay, ya la volvió a regar, vuélvelo a decir y vuélvelo a decir. Es repetición. Los hijos no aprenden más que por repetición. Estar repitiendo las cosas. Ay, ¿a poco tengo que estar repitiéndose? Es parte de instruir al niño en su camino. ¿Sí? Y repetirás estas palabras. ¿En qué momento las tengo que estar repitiendo? Pues nomás cuando vamos a la iglesia. Te tienes que portar bien en la escuela dominical. No, es todo el tiempo. Fíjense lo que dice. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. O sea, todo el tiempo. La educación no solamente es que le digas una cosa una vez a tu hijo. Es todo el tiempo estar ahí. Todo el tiempo estar hablando de las mismas instrucciones, de las mismas palabras. ¿De acuerdo? Instruir no significa solamente decir, pues ya se lo dije y no hace caso. No, es instruye y repite, y repite, y repite la instrucción, y repite la instrucción. ¿Cuántas veces? Hasta que puede entenderlo. Muchas veces en casa, a los pequeños, desde que tenemos, ya gracias a Dios, de edad avanzada y de edad todavía temprana, siempre ha sido lo mismo. Hasta que no vea que ya me entendió la indicación, no me doy por satisfecho de que puedo esperar obediencia. Si no veo con claridad que ya me captó, porque muchas veces los niños están yendo y viniendo en sus pensamientos, hasta que no vea que ya me captó y que me repita, a ver, ¿qué te estoy diciendo? ¿Qué te estoy pidiendo que hagas? Hasta ese momento entonces puedo decir, ok, ¿ya me lo entendiste? Sí, puedo esperar obediencia. Pero mientras no me esté entendiendo, no puedo decir, ay, ya este niño ya me fastidió. No, primero tengo que estar ahí, ponerme a su nivel y estar machacándole, diciéndole, repitiéndole varias veces las cosas. Sí lo vamos entendiendo, amados. Es repetición y repetición y repetición. Y bueno, también para los adultos, Pablo decía, no me es cansado de deciros las mismas cosas y para vosotros es provechoso. O sea, siempre es estar con la enseñanza presente en el corazón para el ser humano. ¿Sí? Es parte de... No somos personas que fácilmente retengamos las cosas, se nos olvidan.
Apenas hace 8 días hablamos sobre un tema, seguramente para media semana ya ni nadie se acordaba qué es lo que se había predicado. Pues hay que volver a repetir. Sí. Entonces, sí es importante poder estar presente e instruir a los hijos. Continúa diciendo la Biblia, Colosenses capítulo 3, versículo 16. ¿Qué es lo que tenemos que estar instruyendo? Mis órdenes, mi forma de pensar, ¿qué es lo que tenemos que estar instruyendo? De la palabra de Dios. ¿Sí? Si la palabra de Dios no mora abundantemente en nuestros corazones, entonces lo que le estamos diciendo a nuestros seres amados, a nuestros hijos, es de nosotros mismos, de lo que nosotros pensamos, de lo que suponemos. Dice la Escritura en Gálatas, capítulo 3. Colosenses, capítulo 3, versículo 16. More abundantemente la palabra de Dios en vuestros corazones. More abundantemente la palabra de Dios en vuestros corazones. Y dice la Escritura en el 16, dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Cómo debemos estar enseñándonos mutuamente y enseñando a nuestros hijos y a la familia? Así, la palabra de Cristo es la principal enseñanza. No se trata de la opinión del tío Benito. No. ¿Qué nos dice Cristo? ¿Qué nos dice la enseñanza de Cristo? ¿Qué opinión tiene Dios? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Sí lo vamos entendiendo? Nuestro diálogo para enseñar, para transmitir cosas, tiene que estar basado en la palabra de Dios. Si no, ¿qué autoridad podemos tener? ¿Cómo poderle decir a un hijo, no tomes, o no hagas esto, no vayas a fumar, si papá o mamá fuman? ¿Cómo poderle decir a un hijo o a otra persona, oye, ten cuidado con esto, si yo también lo hago? Sería hipócrita. Pero si yo estoy siguiendo a Cristo, yo ya lo dejé de hacer. Y entonces puedo, con la palabra de Dios, transmitir las verdades de Dios. Porque además ya son efectivas en mi propia vida. Sí, me doy a entender. Ya las estoy viviendo yo mismo. Entonces, que la palabra de Dios more en abundancia en nuestros corazones. ¿Qué más nos dice la Biblia? Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16. A partir del versículo 14, por favor. Es el mismo pasaje con el que abrimos. En los días postreros habrá amadores de sí mismos, etcétera, que tendrán apariencia de piedad. ¿Cómo le puedes ayudar a alguien a que no caiga en estos malos ejemplos de los que habla Pablo? De estos que tienen apariencia de piedad. Dice el versículo 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Qué importante es la Biblia en todos nuestros diálogos, en todo lo que hagamos, en todo lo que pensemos. Qué importante es ceñirnos a Dios, porque nos pueden hacer sabios. No que nos hagan salvos, nos hacen sabios para la salvación que es en Cristo Jesús. Quien salva es Cristo. Pero la palabra de Dios nos lleva a Cristo. Nos lleva a hacernos sabios para Cristo. ¿Sí? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir
en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que, ¿qué tan importante es tomar en cuenta a Dios? Por lo mismo. Porque Dios nos enseña a través de su palabra y somos instruidos y somos enseñados y somos corregidos y somos instruidos en justicia, etcétera, etcétera, por medio de la palabra de Dios. Hay muchas congregaciones hoy en día que basan su modo de vida en sus experiencias. A ver, es la Biblia más experiencias. No solo las experiencias, no podemos desvincular una cosa de la otra. Necesitamos que la palabra de Dios sea nuestra manera de vivir todo el tiempo, y en función de eso vendrán las experiencias, pero siempre sabremos por qué vino, porque está escrito así, porque Dios me quiere hablar acerca de tal o cual versículo. Sí me doy a entender, es la palabra de Dios más nuestra vida experimental. Pero no es, no, pues Dios me dijo tal o cual cosa, y vamos a la Biblia y resulta que te está diciendo algo distinto, ¿no? No es así. La prioridad y la autoridad es la Biblia. Ya después vienen las experiencias derivadas de la Biblia. ¿De acuerdo? Para terminar vamos a leer Proverbios capítulo 9, versículo 9. Proverbios capítulo 9, versículo 9. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Aquellas personas que quieran aprender más, que sean sabias, no te van a decir, pues ese ya me la sé. No, pues es que ya eso ya lo conozco. No, da al sabio y será más sabio. Es decir, si alguien es sabio va a saber admitir y va a saber aprender. Aquellos que no aprenden es por necios, no por sabios. Da al sabio y aumentará su saber. Enseña al justo y aumentará su saber. ¿Sí? Es decir, tanto el sabio como el justo no niegan aprender, no rechazan el aprendizaje, no dicen eso ya me la sé, ya me lo dijeron, sino que están dispuestos a continuar aprendiendo. El sabio no es el que sabe más, el sabio es el que aprende más. Y guárdalo en tu corazón. El que más aprende es más sabio que el que cree saber todo. Porque le das al sabio y aumenta su saber. Al justo y aumenta su conocimiento, su saber. Pero aquellos que rechazan, pues no están mostrando ser muy sabios, ¿verdad? Sino que ya creen que ya se la saben. Así que qué bueno fuera que pudiéramos aprender a ser humildes con todo esto y crecer en sabiduría. ¿Sí? Tenemos un destino eterno finalmente, amados. Y esto quiero pedirles que lo guarden en su corazón. Todos tenemos un destino eterno. Nos guste admitirlo o no. Hoy ya no hay incrédulos después de la muerte, ¿eh? Ya saben cuál fue su destino eterno. Ya saben cómo vivieron. Los únicos incrédulos son los que todavía estamos vivos. Los demás ya no son incrédulos. Ya saben que Dios es verdadero. Ya saben que era verdadero lo que decía Dios. Así que los únicos incrédulos son los que estamos aquí en la tierra, o los que podemos ser incrédulos. ¿Qué elegimos ser? ¿Tomar en cuenta a Dios para tomar nuestras decisiones o seguir basándonos en lo que yo quiero, en lo que yo espero, en lo que yo anhelo, en cómo me siento, en lugar de buscar a Dios y preguntarle, ¿tú qué opinas de esto, Señor? ¿Tú qué opinas de aquello? ¿De acuerdo? Les invito a que cerremos nuestros ojos y demos gracias a Dios por su misericordia.
problema tan grande que Dios no resuelva. No hay circunstancia contraria que Dios no la mueva. No hay circunstancia contraria que Dios no la cambie. No hay dolor ni angustia que Dios no la sane. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, las cargas que a ti te agobian, Él las llevará. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, las cargas que a ti te agobian, Él las llevará. Padre, gracias, Señor. Te pedimos que tomes nuestras cargas, nuestro agobio, Señor. Por favor. No hay problema tan grande que Dios no resuelva. No hay montaña tan alta que Dios no la mueva. No hay circunstancia contraria que Dios no la cambie. No hay dolor ni angustia que Dios no la sane. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, las cargas que a ti te agobian, Él las llevará. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, las cargas que a ti te agobian, Él las llevará. Te dice, venid a mí, los trabajados, y yo os haré descansar. Te dice, venid a mí, los trabajados, y yo os haré descansar. Y yo os haré descansar. No me pidas que me vaya y que me aparte de ti. Tu pueblo será mi pueblo y tú eres mi Dios. Una cosa te he pedido, no me la niegues, Señor, que todos los días de mi vivir permanezca en tu amor. No me pidas que me vaya y que me aparte de ti. Tu pueblo será mi pueblo
la niegues,